Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a estas jornadas de los Masters Days de MEDAC, donde estamos ofreciendo una vista rápida de la oferta formativa que tenemos en los másteres y ofreciendo algunas píldoras formativas que en las diferentes familias profesionales creemos que os pueden interesar o que pueden ser de utilidad para vosotros. Soy David Sanz, el director general de Metodología y Especialización Profesional en MEDAC, y en la sesión de hoy vamos a abordar el área de sanidad. Concretamente, en el área de sanidad vamos a ofrecer dos presentaciones, dos ponencias, y a continuación abriremos el turno para poder mostrar la oferta que tenemos en el área de sanidad de másteres y dar lugar también al turno de preguntas de todas aquellas que nos habéis hecho llegar a través de las redes. Pues sin más, vamos a comenzar con la primera de las presentaciones y en este caso el ponente va a ser Alejandro González, que es nuestro director del máster de análisis clínico, y la presentación que va a hacer concretamente se titula Un pequeño vistazo a la biotecnología. Así que, Alejandro, muchas gracias por participar con nosotros en esta jornada de Masters Days y cuando quieras damos paso a tu presentación. Perfecto, David. Muchísimas gracias en primer lugar. Y nada, cuando sea el momento, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Alejandro y como muy bien ha dicho David Sanz, voy a ser el responsable de presentaros la ponencia, un pequeño vistazo a la biotecnología. Pero antes de comenzar, pues me gustaría presentarme un poco y que me conozcáis, un poquito de mi historia y cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Bien. Para ello, vamos a hacer uso del siguiente índice. En primer lugar, pues haré, como bien he dicho antes, una pequeña presentación sobre mí y a continuación entraremos en materia con una pequeña introducción y desarrollo de los principales puntos a tratar y terminaremos con las principales conclusiones que mi equipo y yo pues hemos elaborado. Bien. ¿Quién soy yo? Bueno, pues mi nombre es Alejandro González y soy el director del Máster de Técnica de Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Soy graduado en Biología por la Universidad de Málaga y estoy en posesión de los másteres de Diversidad Biológica y Medio Ambiente, Biotecnología Avanzada y Formación de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas. Y desde bien pequeño, pues siempre quise ser docente, pero no fue hasta cuarto de la ESO donde mi profesor, don Antonio, con todo su permiso, terminó de despertar mi pasión por la docencia. Y a partir de ese momento, pues he dedicado mi tiempo y esfuerzo en cumplir mi sueño. Y he pasado por varios centros hasta llegar a MEDA, donde además de ejercer como profesor, David Sanz y el equipo responsable de másters, pues me ha dado esta brillante oportunidad de ir un paso más allá en mi carrera, ¿no? Con la creación del presente máster. Bueno, no me voy a ir más y vamos a pasar directamente con la presentación. Perdón, porque esto se ve aquí un poquito cortado. Disculpa. Bueno, básicamente, ¿qué es la biotecnología? Pues bien, este máster se centra en una de las ramas científicas más importantes en la actualidad, como he dicho, la biotecnología. Pero, ¿qué es la biotecnología? Bien, la biotecnología es el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus para generar y mejorar bienes y o procesos que son de interés para el ser humano. Esta biotecnología está conformada o está formado, puede dividirse en 11 grupos. Sin embargo, nosotros la hemos dividido, para centrarnos un poquito más, en 7. ¿Cuáles son? Bien, en primer lugar tenemos la biotecnología roja o sanitaria, que consiste en la obtención de sustancias y procedimientos que permiten la preservación de la vida humana, curando enfermedades o previniéndolas. Algunos ejemplos pueden ser pues, la modificación y terapia genética, el desarrollo de vacunas o el uso de la nanotecnología. La biotecnología amarilla o alimentaria, que se dedica principalmente a la industria alimentaria, es decir, a la obtención de alimentos más sanos, resistentes, nutritivos y sabrosos, mediante la incorporación de elementos de origen biológico. La biotecnología verde o agrícola, relacionada con el sector agropecuario de la cadena productiva y que busca incidir sobre todo en la alimentación humana a través de la obtención de especies más productivas, resistentes o con nuevas propiedades adicionales. La biotecnología morada o legal, que se centra un poco en la rama legal, jurídica y ética del conjunto de la biotecnología y que es la responsable de regular las actividades de las demás ramas para que se lleven a cabo de una manera totalmente ética. También tenemos la biotecnología blanca o industrial,
que es aquella que se interesa por la obtención de energía, materiales o catalizadores aprovechables para el ser humano, tales como pueden ser pues, bioreactores, biocombustibles, etc. La biotecnología dorada o bioinformática, que constituye el ala electrónica e informática de todos estos procesos y que se hermana mucho con la computación para diseñar mecanismos de procesamiento de información de origen biológico. Y por último, pero bueno, por ello no menos importante, tenemos la biotecnología gris o ambiental, cuyo principal objetivo pues, es la preservación del medio ambiente a través del diseño y la producción de soluciones para desastres medioambientales, como pueden ser la contaminación o los derrames petroleros, entre otros. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a centrarnos exclusivamente en estos puntos? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Debido al desarrollo en los últimos años, sobre todo de algunos de los campos que nosotros consideramos más importantes dentro de esta ciencia. ¿Cuáles son estos campos? Pues nosotros, dentro del máster, hemos dividido en 4 grandes bloques de expertos, que son cultivos celulares, microbiología, biología molecular e inmunología. Pensamos que profundizando en estas áreas podemos dotar al alumnado de un amplio abanico de conocimientos que hará de ellos grandes profesionales con una alta especialización. Y bueno, pues hasta aquí un poquito lo que es la introducción a la parte más contextual del máster. Y a continuación vamos a presentar algunos de los puntos más relevantes que se van a tratar dentro del mismo. Pero para ello, previamente, pues tenemos que conocer un poquito qué es o qué son cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos los cultivos celulares. ¿Qué son los cultivos celulares? Pues bien, los cultivos celulares son el conjunto de procesos mediante los cuales las células, ya sean procariotas o eucariotas, pueden cultivarse en condiciones controladas. Dentro de este bloque me gustaría destacar los cultivos 2D. Es una técnica bastante simple, pero que ha permitido grandes avances científicos a lo largo de la historia, como puede ser el desarrollo de fármacos y vacunas. Esto, ¿a quién no le suena lo que es la penicilina? Bien, este antibiótico, que fue descubierto por Alexander Fleming, por casualidad, mientras trabajaba con cultivos celulares basados en bacterias, supuso un hecho histórico que a día de hoy pues, sigue siendo relevante en el tratamiento de muchísimas enfermedades. Sin embargo, dentro de este bloque de expertos no nos queremos quedar únicamente en este apartado, sino que nos llama muchísimo la atención pues, esta última parte, ¿no? El desarrollo de los cultivos 3D, que en la actualidad nos está permitiendo conocer o estudiar, por ejemplo, el comportamiento de las células cancerosas dentro de un mismo tejido. Y esto actualmente, en los tiempos que nos ha tocado vivir, es realmente relevante. A continuación, tenemos el campo de la microbiología, que por su parte se define como la ciencia que estudia los microorganismos u organismos microscópicos, ¿no? Quien no conoce la palabra microbio, ¿no? Que está bastante mal dicha, perdón. Con respecto a este bloque, y ahora que está tan de moda esto del COVID-19, se debe mencionar sobre todo, nos gustaría mencionar sobre todo, la importancia de la virología. Los métodos y estrategias que se han desarrollado dentro de esta rama de la microbiología nos han permitido detectar, cuantificar, controlar e identificar con precisión las infecciones víricas más importantes, como ha sido esta última pandemia que por desgracia nos ha tocado vivir. Por destacar algunas de las técnicas más importantes que se llevan a cabo dentro de la virología y para así cerrar este bloque de expertos, podríamos destacar desde técnicas más novedosas como puede ser la identificación de ácidos nucleicos que conforman a los virus, a técnicas más tradicionales como puede ser la multiplicación vírica en cultivos celulares, que además se encuentra íntimamente relacionado con el anterior bloque de expertos. Bien, los dos siguientes bloques son algo más novedosos y no se remontan tan atrás como los anteriores. Sin embargo, a día de hoy resulta prácticamente imposible concebir la biotecnología sin ellos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la biología molecular. Esta rama de la biología se centra sobre todo en el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Es decir, ¿qué ocurre en nuestro interior? Bien, en el ámbito de la biología molecular se han conseguido avances increíbles, como ha podido ser el descubrimiento del ADN o el desarrollo de técnicas como puede ser la PCR, que ahora os sonará a casi todos, ¿no? Que se conoce o es conocida como la reacción en cadena de la polimerasa. Bien, pues estos dos descubrimientos, estos dos hitos, nos han permitido sentar las bases para secuenciar prácticamente la totalidad del genoma humano. Y esto ha supuesto un avance médico inconcebible, debido a que hemos sido capaces de comprender y conocer cómo se desarrollan algunas de las enfermedades más importantes que afectan al ser humano en la actualidad, como puede ser el cáncer. Y de esta forma, pues, podemos tratar de buscar una solución
que esté a nuestro alcance, ya que a día de hoy, pues, el cáncer, por desgracia, es una de las principales causas de mortalidad en España. Bien, esta técnica, junto con otras más novedosas o quizá no tan novedosas, como puede ser la cromatografía, la electroforesis o las técnicas de DNA recombinantes, junto con un largo etcétera que podremos ver dentro del máster, serán las protagonistas de este bloque de expertos, que es la biología molecular. Y por último, y para afinar esta parte de desarrollo de la ponencia, me gustaría hablar sobre la inmunología. Esta rama de la medicina se centra en el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Por consiguiente, el bloque temático o el bloque de expertos está constituido y orientado para dar a conocer las principales técnicas de inmunodiagnóstico, como pueden ser la técnica de ELISA, utilizada para detectar anticuerpos en sangre, a pruebas cutáneas, como son las que estamos muy familiarizados, debido a que son las pruebas que se realizan día a día en los hospitales para determinar si somos alérgicos o no a determinadas sustancias. Sin embargo, esto no termina aquí, sino que esta rama de la medicina o esta rama de la ciencia, como queráis llamarla, es la base para comprender enfermedades de carácter autoinmune, como pueden ser, pues, la esclerosis múltiple, la ELA, la psoriasis o incluso la diabetes. Con respecto al equipo docente, me gustaría, bueno, pues hinchar un poquito el pecho porque estoy muy orgulloso del equipo docente que he conseguido. Y es que contamos con Carlos Miguel, que es técnico de laboratorio y biólogo, que actualmente trabaja como jefe técnico en una de las mejores farmacéuticas de aquí de Zaragoza. Daniel Sánchez, que al igual que Carlos, es técnico de laboratorio y biólogo y actualmente se encuentra trabajando como biólogo especialista dentro de un hospital privado en Murcia. Antonio Burgos, que es doctor en inmunodiagnóstico o en inmunología por la Facultad de Medicina de Málaga. Miguel José Ruiz, que es doctor en radiología y medicina nuclear también por la Facultad de Medicina de Málaga. Y un servidor que, como bien he dicho anteriormente, o en la primera diapositiva, soy biólogo y bueno, tengo estos 3 másteres que me facultan, bueno, pues un poquito para dar el principal bloque de expertos, que es la técnica de cultivos celulares. Como se puede observar, pienso o creo que el equipo docente está formado por expertos en la materia que impartimos y que además son personas en las que confío ciegamente y sé que daremos el 110% pues, para hacer de este máster algo, yo creo que inmejorable. Y por último, y finalmente ya para cerrar pues esta parte de la ponencia, me gustaría destacar algunas de las principales conclusiones que tanto mi equipo como yo hemos visto claras. La biotecnología, al fin y al cabo, es una rama de la ciencia que se encuentra en auge y creemos que la elección de este máster por parte de nuestro alumnado va a permitir formarse o que se formen en los campos científicos más punteros que conforman dicha ciencia. Esto va a hacer que destaquen frente a otros técnicos con una mejor especialización y se les abra un amplio abanico de salidas profesionales que creemos que a día de hoy es lo que se busca con un máster de especialización. Y finalmente, volver a mencionar, y perdón por la redundancia, que el equipo docente creo que es excelente y está formado por especialistas en su materia, que van a hacer todo lo posible o todo lo que esté en su mano para alcanzar los objetivos que se marquen los alumnos. Y bueno, sin más, decir que espero que, bueno, pues que esta pequeña ponencia les haya gustado, sobre todo que hayamos despertado este pequeño gusanillo de interés, ¿no?, por la rama o esta rama de la ciencia que es la biotecnología, y que sin más dilación dar las gracias otra vez a David Sanz y al equipo de máster por esta oportunidad, por este momento, que me despido de todos vosotros y que con suerte pues nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por la claridad de la exposición, por abrirnos un poquito el conocimiento en este ámbito que para muchos puede ser novedoso, aunque lógicamente para los más cercanos a la materia es de tremendo interés y actualidad, sobre todo, con lo cual, bueno, yo creo que no solamente has mostrado los contenidos del máster, sino que además has profundizado en los beneficios que puede suponer profundizar y aumentar el conocimiento en ciertas áreas. Con lo cual,
lo dicho, muchísimas gracias. Tenemos el correo electrónico para todos aquellos que nos están viendo y que quieran lanzarnos alguna cuestión, alguna duda sobre algún tema en particular que vayamos abordando en estas presentaciones, secretaría.especialización@medac.es, secretaría.especialización@medac.es. Así que para todos aquellos que queráis podéis ir lanzando a este correo vuestras consultas y con mucho gusto intentaremos responder lo antes posible. Pues vamos a pasar, si os parece, una vez agradeciendo nuevamente a Alejandro su presentación, a la siguiente presentación dentro del área de sanidad y concretamente la a realizar Laura Campo. Laura Campo es profesora del Máster de Ciencias Biomédicas y Reproducción Humana que tenemos en MEDAC y concretamente su presentación se va a centrar en un tema también de, como dirían en los medios, de rabiosa actualidad, ¿no? Porque concretamente el título de la charla es Viendo lo invisible, el virus de la viruela del mono. Así que muchas gracias, Laura, por prestarte a estar con nosotros y por ofrecernos esta presentación. Y como le decía antes Alejandro, cuando quieras es tu momento también para hacer esa exposición y que la gente pueda disfrutar de este interesante tema. Ay, Laura, perdona, pero no se oye el audio. Igual lo tienes muteado el audio, ¿puede ser? ¿Me escuchas ahora? Ahora perfecto. Ahora sí. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Bueno, yo me presento un poco. Soy Laura, hice la carrera de biología y, bueno, a posteriori me especialicé haciendo el máster de investigación en inmunología y actualmente estoy terminando el máster de formación de profesorado en educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Y en la píldora que vamos a ver ahora, como muy bien hemos comentado, es, digamos, un tema de mucha actualidad que está muy en boga porque además ha aparecido justo ahora después de haber vivido lo que hemos vivido con el virus de la COVID-19. Como bien sabréis, en estos últimos días se ha comentado mucho sobre los casos que están apareciendo acerca de la viruela del simio. Y bueno, antes de hablar sobre todo eso, yo lo que quería hacer era presentaros un poco cómo es este microorganismo, que concretamente es un virus, qué pautas de diagnóstico se siguen actualmente o de qué manera se puede identificar más fácilmente en la clínica, qué pautas está más o menos ahora estableciéndose para su tratamiento, ya que, como veremos, es un virus muy parecido al de la viruela humana, y cuáles son las medidas de prevención que consideramos actualmente basándonos en las organizaciones que tienen autoridad en este tema, como pueda ser la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, el CDC, etc. Bien, este virus actualmente lo consideran dentro del grupo 1 de Baltimore. La clasificación de Baltimore es una clasificación que divide los virus en función de cómo replican su material genético y cómo luego sintetizan el RNA mensajero. Nosotros nos vamos a centrar en el grupo 1, que es donde se encuentran estos virus que pertenecen al grupo de los poxvirus y donde encontramos, además del virus de la viruela del simio y el virus de la viruela humana, a algunos virus que también causan, digamos, en nuestro día a día o cuando hemos sido pequeñitos y hemos ido a piscinas y hemos estado en entornos húmedos y demás, moluscos infecciosos, que son como unos granitos que también son muy molestos. Pero nos vamos a centrar en el de la viruela. Mirad, este virus es un virus que se trata de un virus de DNA bicatenario, como bien dice el grupo 1 de Baltimore, donde todos son de DNA. Además, su genoma es lineal, no está organizado de otra manera y está compuesto por una envoltura que le da una característica forma de ladrillo. Su cápside es compleja, está compuesta como una especie de cilindros que le dan toda esa complejidad estructural que se puede ver en la imagen. Pero, vale, partiendo un poco de la base de que nos suena un poco la viruela porque fue una enfermedad que se erradicó al principio de la década de los 80, gracias a una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, sí que es verdad que hay una cierta serie de diferencias con respecto a este virus nuevo que está apareciendo
y que tanto nos está llamando la atención porque además están apareciendo como muchos casos muy rápidamente. Y es que al parecer, y digo al parecer porque en estas cuestiones hay que tener siempre claro que al tratarse de elementos o microorganismos que aparecen en nuestra vida diaria, digamos, un poco de nuevas, no podemos dar nada por sentado. En ciencias no hay blancos o negros, todo es una escala de grises. Entonces, basándonos en esta premisa, digamos que al parecer la transmisión del virus de la viruela del simio, por ejemplo, sería por contacto o por secreciones, gotículas, mientras que en el caso de la viruela humana sería por inhalación. Además, digamos que los periodos en los que estos virus contraen la enfermedad o hacen contraer enfermedad a quien la acaba padeciendo son un poco diferentes. Mientras que en el virus de la viruela encontramos que primero ataca las vías respiratorias superiores y después produce linfodema para acabar produciendo ese exantema típico de la viruela, empezando por la piel y luego yendo hacia el cuerpo, lo que vemos es que en los casos que han aparecido del virus de la viruela del simio empieza un cuadro de fiebre y mialgia, es dolor muscular, articular, así como si fuera una gripe, y eso hace que confundan el cuadro con precisamente un cuadro gripal, junto con la linfadenopatía, que es una inflamación de los ganglios. Y al posteriori lo que aparece ya es el exantema en toda la zona de la facial y el resto del cuerpo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que mientras que el virus de la viruela humana se trata de un virus en el que el ser humano es el único reservorio y en parte gracias a eso la estrategia de vacunación también funcionó súper bien, en este caso nos encontramos, como en muchos otros casos, con este tipo de microbios, como ha llamado antes mi compañero a estos microorganismos, que la transmisión se produce también de animales a humanos, considerándose por tanto una zoonosis, y eso lo hace también mucho más complicado a la hora de controlarlo. Entonces, yo en este enlace a la presentación he dejado un poco de información añadida cómo se extinguió el virus de la viruela, es una charla TED. Es muy interesante porque es una persona que atípicamente se formó en el ámbito de la medicina, pero que acabó llamando prácticamente puerta a puerta en la India para poder erradicar la viruela. Y gracias a esa gran campaña de vacunación masiva se consiguió poner la última vacuna a una niña en el año 1979. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de la píldora. Efectivamente, cuando empiezan a darse los primeros casos, saltan las alarmas. Además, a nivel social hay una sensibilización bastante importante debido a la pandemia que acabamos de pasar o que, bueno, que estamos todavía terminando de pasar, por así decir. Y en ese sentido, la verdad es que existe una sensibilidad social mucho más grande que también permite que los mensajes, digamos, de concienciación sobre tomar medidas preventivas lleguen mucho antes y calen mucho más rápido en lo que es la población en general. Actualmente, en la Organización Mundial de la Salud, los datos se están actualizando de manera diaria, si no me equivoco. Este mapa concretamente se realizó el día 21 y probablemente haya cambiado un poquito, pero en él podemos ver cómo, por ejemplo, hay bastante diferencia en la cantidad de casos confirmados si comparamos con respecto a la cantidad de casos sospechados. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver porque con el hecho de que primero se tiene que diagnosticar y para hacer el diagnóstico hay que llevar a cabo una serie de técnicas que han comentado antes, pero que las comentaremos ahora nuevamente. Sí que llama mucho la atención, por ejemplo, que en las zonas como la península ibérica o Reino Unido, el número de casos confirmados es de los mayores, mientras que en sitios como, por ejemplo, Canadá o Australia es mucho menor. Pero también aquí influyen factores que pueden ser desde densidad poblacional, geográficos, etcétera, etcétera, porque hay que tener en cuenta que todos estos factores, al final, en un virus que puede transmitirse tan fácilmente, son muy importantes. Bien, como he dicho, una de las principales, digamos, piedras de base sobre las que se asienta estos datos es el diagnóstico. No nos sirve de nada tener una sospecha si luego finalmente no acabamos realizando el diagnóstico de la patología que viene
la que viene el paciente. Entonces, en la anamnesis, las recomendaciones de la OMS y del CDC pasan por anotar, súper importante, la fecha de inicio de la fiebre y de la erupción, ya que estos son datos que se consideran esenciales para detectar la enfermedad en alguna de sus fases, mientras que, por otra parte, también hay que tener en cuenta que para realizar el diagnóstico tendremos que extraer una muestra. Entonces, cuando se extraiga hay que anotar la fecha de extracción y previo tratamiento. Por otra parte, a la hora de realizar el diagnóstico, en estos casos lo que hay que hacer es tener en cuenta que va a depender también mucho de la fase. Es decir, no es lo mismo realizarlo mientras el paciente está en la fase de incubación o prodrómica, en la que lo que vamos a observar es sobre todo la linfadenopatía. Hay que tener muy en cuenta que hay que descartar que sea un cuadro gripal, pero el hecho de que un paciente venga con linfadenopatía va a permitir ya directamente distinguir la patología de base de la varicela o de la viruela humana, que son patologías en las que digamos que la fase de inflamación no se produciría. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si se realiza el diagnóstico en la fase exantemática, hay que tener en cuenta que se tienen que descartar todas las enfermedades que producen exantema, y esto es un conjunto o batería de patologías producidas como puedan ser el sarampión, la varicela, la sarna, cualquier tipo de infección bacteriana o incluso alergias. Además, para realizar este diagnóstico, lo que se recomienda desde la OMS y desde el CDC es que se extraigan muestras de las lesiones cutáneas, ya que al presentar reacción cruzada con el virus de la viruela, no la varicela, puede haber reacciones cruzadas. Por tanto, no recomiendan realizar este diagnóstico a partir de la serología ni de muestras de sangre. Y finalmente, la técnica la más deseada y la más recomendada es realizar una PCR, porque es muy específica, es bastante sensible, y lo único que sí que es verdad en donde ponen más hincapié es que hay que manejar un tubo seco estéril para que sea conservado. Tiene que conservarse en frío, aunque como en todo, al tratarse de muestras biológicas, sí que es verdad que lo que recomiendan es que el periodo de tiempo que se da entre la extracción de la muestra y su procesamiento sea el mínimo posible. Pero luego también hay que tener en cuenta, y esto no lo podemos perder de vista, es que cada país tiene su propia legislación nacional para enviar las muestras. Imaginemos que nosotros, por ejemplo, ahora mismo los diagnósticos se están realizando en Madrid, que somos un equipo de diagnóstico que se ubica a lo mejor en Valencia o en Málaga. Pues si tenemos que enviar las muestras de Málaga o de Valencia a Madrid, hay que tener en cuenta que cada país tiene su legislación, pero si además hubiera que mandarla a un país extranjero, también hay que tener en cuenta lo que diga la Unión Europea o lo que diga la Organización Mundial de la Salud para estas cuestiones, ya que cada tipo de muestra tiene su propia legislación para precisamente, además de evitar cualquier tipo de contaminación, evitar cualquier otro tipo de problema en su transporte que luego no permita realizar un buen diagnóstico al hacer la prueba correspondiente, que en este caso, como he dicho, es la PCR. Finalmente, el tratamiento. Actualmente no hay mucha información, es decir, lo que se está considerando hoy en día, dados los casos que se están produciendo, es, primero, tener en cuenta la edad del paciente, ya que todos aquellos que nacieran antes de 1980 sí que están vacunados contra la viruela y, por tanto, se sabe que al menos en un 86% de los casos va a haber una protección frente al virus. Y, por otra parte, sí que es verdad que la Asociación Europea del Medicamento, o la Agencia Europea del Medicamento, perdón, tiene aprobado un tratamiento con unas cápsulas que se llaman Tecovirimat. Estas cápsulas, digamos que lo que hacen es actuar a nivel postexposicional o de cara preventivo para aquellas personas que han tenido contacto estrecho. Sin embargo, la verdad es que sobre esto hay información muy vaga y como estamos moviéndonos todavía en la fase de conocer, es bastante complicado poder afirmar a ciencia cierta, no es todo cuestión de blancos o negros, como he dicho antes, si es mejor un tratamiento u otro. Sí que es verdad que lo único que se sabe es que en el 86% de los casos aquellos pacientes que han tenido una vacunación previa frente a la viruela humana sí que tienen un cierto grado de inmunidad frente a la viruela del simio, ya que son virus que en cierta medida comparten bastante genoma y de hecho al tratarse de transmisión de animales que son generalmente vertebrados mamíferos a humanos,
es precisamente posible gracias a que compartimos parte del genoma. Y por último, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el CDC y el Ministerio sobre Prevención es que al tratarse de una zoonosis tenemos que tener especial cuidado con nuestras mascotas también, porque pueden convertirse ellas mismas en transmisoras y en portadoras. Y luego también lo que se está haciendo mucho es seguir ciertos patrones de prevención que ya conocemos, como son el aislamiento de los casos confirmados y también la vigilancia de su círculo de posibles contactos estrechos. Además, en aquellos casos de sospecha también se están recomendando los aislamientos, ya que al ser una enfermedad transmisible tan fácilmente como pueda ser este virus, se recomienda que sean aislados también por prevención. Finalmente, evidentemente, como en todo caso de enfermedad infecciosa, lo que toda organización recomienda son unas correctas y adecuadas medidas de higiene, tanto de dispositivos hospitalarios, es decir, tanto si el paciente ha estado en contacto con sábanas, con goteros, etcétera, 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 como se ha llevado a cabo con el COVID, pues evidentemente que se lleve a cabo una correcta higiene personal y también de espacios. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Por aquí yo he dejado más enlaces para quien tenga más curiosidad que pueda curiosear. Actualmente las páginas que tienen la información más actualizada son la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y el CDC. Sin embargo, hay otras organizaciones como la Agencia Europea del Medicamento o la FDA, que es el equivalente en América, en Estados Unidos, que también tienen información sobre aspectos relativos al tratamiento. Así que, bueno, si os interesa, yo os lo dejo por aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Laura, por la presentación, también muy clara e ilustrativa de esta situación que nos vuelve a acontecer otra vez, lógicamente no con la virulencia con la que vino la primera del COVID, pero sí en el mismo contexto y que lógicamente requiere pues, de estudio y de toda la información posible. Así que muchas gracias por tu presentación y por ser parte del claustro de profesores del Máster de Ciencias Biomédicas. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Pues una vez abordada esta presentación junto con la de Alejandro, vamos a dar paso a la tercera de las presentaciones que ya coincide con el turno de preguntas y concretamente vamos a dar paso a nuestra directora del Máster de Ciencias Biomédicas y Reproducción Humana, Tania Pont, que nos va a ofrecer o nos va a mostrar la oferta formativa que existe en el área de sanidad respecto a los másteres o algunos cursos de especialización que aquellos que estén interesados pueden consultar y profundizar a través de los canales que tenemos a disposición, como las páginas web. Tania, muchas gracias también por participar en estas jornadas. Gracias a ti, David, por ofrecernos esta ventana de comunicación. Pues estupendo. Vamos a comenzar, si te parece, Tania, con esta muestra para que todos aquellos que estén escuchándonos o aquellos que vean posteriormente la charla ya en un formato diferido, que sepan qué oferta formativa tenemos de másteres o cursos de especialización en el área de sanidad. Así que te dejo la pauta para que tú marques los tiempos. Muchas gracias, David. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien ha dicho David, mi nombre es Tania. Soy la directora del Máster de Ciencias Biomédicas y Reproducción Humana. Y bueno, en este sentido, pues quería agradecer a Alejandro y a Laura las ponencias tan ilustradoras y enriquecedoras que acaban de hacer, ya que, pues bueno, como vemos ahora mismo, por desgracia, nos encontramos ante una nueva alerta sanitaria con la situación de la viruela del mono. Y bueno, en este contexto he querido poner aquí algunas noticias, pues, ¿no?, para que veamos que realmente el campo de la sanidad es un campo que está en continua evolución y continuo desarrollo.
y para el cual se necesitan especialistas y que estén muy formados. Es por eso que en este contexto han aparecido o hemos querido diseñar los másters de MEDAC, ¿no? Que al final tienen una formación 100%, es una formación 100% online y que está diseñada por especialistas en la materia que actualmente se están dedicando laboralmente a estos campos, como por ejemplo pues, Alejandro o Laura, otros ponentes que se dedican a la investigación. Entonces es formación que ha sido creada por ponentes también que saben perfectamente cuáles son las necesidades actuales en el mundo laboral. Además, al ser online, esto permite que se esté compatibilizando 100% con, pues, por ejemplo, estar trabajando o pues, gente que tiene una vida familiar más ocupada, que lo pueda desarrollar tranquilamente sin tener que dedicar una gran cantidad de tiempo. Entonces, en este contexto se han diseñado diferentes másters en el campo de la sanidad. Nosotros tenemos 5 másters ahora mismo. Uno de ellos es el de cosmética y dermocosmética, que sobre todo está más focalizado a saber cuáles son los componentes que están diseñando los formulados ahora para sobre todo en el aspecto de dermocosmética, como bien dice el título, y saber qué componentes forma cada compuesto y qué utilidades tiene cada uno de ellos. También se tratan temas, aspectos legales y sobre todo se mete mucho en formulación. Por otro lado, también tendríamos el máster de Ciencias Biomédicas y Reproducción Humana. Este surge también del contexto un poco actual, que como vemos que cada vez pues las familias se van creando en edades más avanzadas, esto hace que cuando las parejas quieren pues tener descendencia surgen más dificultades. En este contexto es necesario que hayan más profesionales capacitados para realizar estos tipos de técnicas. Además, en el máster también se ven cuáles son las causas de infertilidad, cuáles son los tratamientos, cuáles son las técnicas que se están llevando ahora mismo a cabo, y también se tratan otros temas como por ejemplo la inmunología, que también se trata en el de laboratorio, como ha comentado antes mi compañero Alejandro, y inmunología y cáncer. Entonces esos serían los 4 bloques, por así decirlo, que se abordan en este máster. El cáncer, pues por desgracia también vemos que al ir incrementando la esperanza de vida es algo que por desgracia todos tenemos de cerca, y entonces en este máster lo que vemos ahora mismo es cómo se está llevando a cabo los tratamientos más pioneros, con pues la ponente que realiza este apartado en concreto pues se dedica a la investigación. Entonces, todos los másters están relacionados con aspectos que se están desarrollando ahora mismo. Otro ejemplo de esto sería el de máster en nutrición deportiva y clínica. Como hemos comentado, pues al ir incrementando la esperanza de vida, esto hace que vayan apareciendo diferentes enfermedades y se necesite una nutrición especializada para diferentes estadios, ¿no?, en la vida de una persona. Pues este máster capacitaría al profesional para realizar una nutrición, pautas nutritivas para deportistas o bien para pacientes que necesiten una nutrición adaptada a una determinada patología que padezca. Luego también tendríamos el máster en cuidado de área de críticos. Pues como todos sabemos, los pacientes que se encuentran en estado crítico pues tienen unas faltas del estado de salud y por tanto necesitan recibir unos cuidados muy específicos, y por tanto los especialistas o los profesionales que se encuentran tratándolos es conveniente que tengan una formación adecuada, y en este caso pues este máster capacitaría para tratar con estos pacientes.
Y por último tendríamos el máster de laboratorio clínico, que es el que ha estado comentando mi compañero Alejandro, que estaría más enfocado en el área de la biotecnología y todas las técnicas que se están desarrollando ahora mismo en el laboratorio. Por tanto, capacitaría a cualquier persona que realice este máster a poder desarrollarse y manejarse tranquilamente en el laboratorio con técnicas tan punteras pues, como el ELISA o otras más tradicionales, como ha estado comentando, como una cromatografía o unas que están ahora mismo muy en boca de todos, como puede ser la PCR. Además de contar con estos másters, en MEDAC también tenemos desarrollos profesionales o cursos de certificación para aquellas personas que a lo mejor ahora mismo no quieran meterse en un máster por la carga lectiva, aunque como ya he dicho, son másters que son fácilmente manejables y compatibles con la vida diaria, pero también contamos con desarrollos profesionales o cursos de certificación, como puede ser, por ejemplo, la ecografía clínica o pues unos cursos como el de generalidades en lactancia materna. Entonces, toda aquella persona que tenga una titulación relacionada con el área sanitaria o que simplemente quiere ampliar sus conocimientos en este área, pues tendría toda esta todo este abanico de posibilidades que le permitirían al final despuntarse y diferenciarse a la hora de acceder al mercado laboral. En conclusión, todos los temas que se tratan en los másters están diseñados, como he dicho, por especialistas que ahora mismo se están dedicando, se encuentran en activo en el mercado laboral en estos campos, por tanto saben qué necesitan los profesionales que ahora mismo se encuentran desarrollando estas labores en el día a día. Saben qué carencias tienen los estudiantes que vienen ahora mismo de realizar por ejemplo, un FP o otra titulación, que a lo mejor se puede quedar un poco corta, y con estas titulaciones lo que hace es despuntarse del resto de la competencia. Y como ya he dicho, pues al ser un formato online se puede compatibilizar 100% con otras actividades del día a día y no se hace nada pesado. Además, siempre se pueden pedir tutorías y es un formato muy, muy llevadero. Y ya estaría, David. Si hay alguna pregunta por ahí, creo que más o menos he hecho un barrido por toda la oferta y bueno, si tenéis cualquier duda siempre podéis contactar con cualquiera de nosotros y estamos a vuestra disposición. Sí, Tania, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que ha quedado muy claro y sobre todo eso, como tú decías, aunque sea un tiempo corto el que tenemos para la presentación, todos aquellos que deseen más información a través de ese correo, secretaria.especialización@medac.es, o por supuesto consultando también nuestra página web, van a poder tener más información o una información de una manera más detenida si quieren profundizar un poquito y consultarnos alguna cuestión. Pues si te parece, Tania, vamos ahora a pasar al turno de preguntas. Nos han lanzado algunas de las preguntas en las redes y, por ejemplo, hay una que dice cómo son los horarios de las sesiones. En este caso puedo contestar yo y deciros que el máster, tal y como está pensado y como ha incidido Tania, es un máster online. ¿Qué significa eso? Que el alumno es el que gestiona su tiempo, puesto que las sesiones están grabadas y están a disposición del alumno. Sí que son secuenciales, es decir, un máster tiene 24 módulos y no puedes ir aleatoriamente por cada uno de ellos, sino que tienes que ir secuencialmente aprobando el 1 para pasar al 2, del 2 al 3, con lo cual, lógicamente, hay una pauta y hay un rigor en la evolución, pero no hay un horario. El horario es el que el propio alumno, por el hecho de intentar que sea conciliable con la vida personal, familiar, laboral, la mejor manera es que el propio alumno se autogestione. Por lo tanto, no hay horario, los contenidos están 24 horas disponibles y el alumno es el que decide cuándo comienza, teniendo un año para finalizar estos estudios de máster. Es el periodo temporal que existe, pero no hay un horario como tal. ¿Alguna otra pregunta que nos envían por aquí? A ver que vea. Una de ellas, por ejemplo,
que esta además nos la suelen hacer mucho en las ponencias que se han ido dando de diferentes familias, es si, Tania, estos estudios de máster, sobre todo, entiendo que serán de máster, les sirven al alumno para trabajar, para incorporarse al sector profesional. Entiendo que tendrán su titulación previa, lógicamente, y que además han hecho de forma simultánea o posterior a la titulación, han hecho un máster con nosotros. Entonces, de alguna manera cuestionan si, oye, ¿es útil realmente para la inserción? ¿Se pone en valor esa inserción, el hecho de tener un máster de especialización profesional como los que has comentado? Yo te puedo hablar desde la experiencia propia y es que actualmente en Valencia tenemos alumnos de anatomía patológica y que han estado cursando el máster de reproducción humana y ciencias biomédicas, y a la hora de realizar entrevistas de trabajo, el decir que han hecho el máster les ha servido para diferenciarse de, pues al final, ahora mismo hay mucha gente que hace másters o que se está formando, tienen muchos títulos, pero este es como muy específico, muy práctico, va directo a las necesidades que tienen ahora mismo, pues por ejemplo en este caso serían las clínicas de reproducción asistida, y es que sí que tenemos casos que les ha servido para conseguir el trabajo, o sea, el tener esa formación de más y tan específica le ha servido para conseguir el trabajo. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por la respuesta, y algunas de las preguntas que nos han llegado también es, y además lo has comentado tú también, Tania, el tema de las tutorías. ¿Cuándo son las tutorías? Entonces, bueno, de forma general, en un máster como el que tenemos nosotros, el máster online, no hay tutorías como tal cada X tiempo, sino que el alumno tiene a disposición el centro de atención al alumno, es decir, cualquier problema técnico, lógicamente, se le soluciona, y eso son 24 horas disponibles para que el alumno pueda, si tiene un problema de acceso, un problema de, bueno, pues alguna incidencia de tipo técnico, la resolución es inmediata. Pero luego, por otra parte, los temas, vamos a decir, académicos, el director del máster es el encargado, el responsable de responder todos los correos que se van generando, y por lo tanto sí que hay alguien detrás de la pantalla. En un formato online a veces no hay un contacto con el ponente, o en este caso con el director del máster. Aquí sí que lo hay, y existe esa interacción a través del correo electrónico. En ocasiones se programa alguna tutoría presencial si es necesario, y luego seguro que en cada máster existen mínimo de 2 a 3 tutorías que sí que se fijan en una hora y quedan grabadas, para que el alumno tenga un contacto directo, real, con el director del máster y le puedan trasladar cuestiones que igual no es sobre un tema concreto, sino sobre temas en general del máster. Y ahí el director sí que ofrece esas tutorías, vamos a decir, sincrónicas, es decir, programadas, que lógicamente el que no pueda asistir van a quedar grabadas para que luego las pueda ver. Y por último, hay un trabajo final de máster, donde ahí sí que las tutorías son obligatorias, y ahí hay una tutorización, vamos a decir, mucho más intensa, porque además se exige que para finalizar el trabajo fin de máster, al menos el alumno haya tenido 3 tutorías con el director. Con lo cual, ¿hay tutorías? Sí, pero de una forma que es muy llevadera con la agenda personal que normalmente tienen los diferentes alumnos que cursan nuestros estudios. Otra pregunta que sí que te voy a lanzar a ti, Tania, y es, dentro de la oferta que hay de especialización profesional, de hecho ahora, como sabemos, hay la especialización profesional incluso con esa denominación por parte del Ministerio, que no dejan de llamarse también, o se les está conociendo como los másteres de la FP. También existe mucha oferta de másteres, títulos propios, títulos oficiales, con las diferencias que eso conlleva. Pero una de las preguntas que nos lanzan es, con toda esa oferta que existe, ¿qué valor o qué, vamos a decir, qué atributos especiales podríamos destacar de la propuesta formativa en especialización que aporta MEDAC respecto al resto de propuestas que lógicamente no
se puede despreciar ninguna y que hay que estudiar y valorar todas, pero sí que quizás podamos destacar, yo creo que en tu charla lo has manifestado, pero por remarcar, como es una de las preguntas que además nos hacen habitualmente, sí que estaría bien, si no te importa, Claro. remarcar los principales atributos que tú consideras a la hora de elegir estudiar un máster, podrían definir o declinar para que alguien elija nuestros másteres. Sobre todo es el formato más práctico. Es un máster, no deja de tener contenido teórico porque evidentemente es necesario una base teórica, pero tiene un enfoque más práctico. Por ejemplo, tanto el que ha comentado Alejandro como el de reproducción humana, se tratan muchas técnicas que hoy en día se están manejando en los laboratorios pues, de análisis clínico, de anatomía patológica o más del área de la biotecnología y que actualmente pues incluso en las carreras o en los ciclos de FP muchas veces se pasan de puntillas. Entonces, como precisamente estos másteres están diseñados por profesionales que sabemos el currículum que se trata tanto en las carreras universitarias como en los ciclos formativos, sabemos qué es lo que queda un poco más carente en ese currículum de esas titulaciones y se ha hecho expresamente para suplir pues como esos vacíos que quedaban y además profundizar más en estos temas y siempre dándole un enfoque más práctico de cara a que luego la inserción en el mundo laboral también se vea favorecida. Yo creo que esos serían los aspectos más importantes y sobre todo diferenciadores a la hora de elegir entre el abanico de posibilidades que hay. Genial. Pues tenemos una última pregunta que nos dicen, ¿puedo empezar cuando quiera o hay una fecha de inicio? Esta es muy buena pregunta porque realmente por un poco el tópico que existe es que los másteres comienzan normalmente en octubre, noviembre y esa es la fecha, ¿no?, de inicio. La ventaja que tenemos con los másteres, salvo los que salen nuevos, los que no se han editado previamente, que sí que hay una fecha de lanzamiento, lógicamente, cuando comienzan, pero el alumno se matricula cuando él crea oportuno, es decir, cuando él crea que le puede dedicar el tiempo que necesita un máster, como decía antes Tania, es llevadero, pero obviamente requiere un tiempo y un esfuerzo. Entonces, y quizás hay un periodo, hay gente que decide comenzar en los meses de verano porque igual tiene menos carga, o todo lo contrario, decide comenzar precisamente en octubre, noviembre, pero no porque comiencen o inicien. Aunque nosotros sí que hacemos ciertas campañas que son temporales, realmente el máster lo puede comenzar el alumno cuando él quiera. Ese máster, como decíamos antes, tendrá un año de duración. Si empiezo en abril, pues hasta abril del siguiente año tengo ese tiempo para hacer el máster. Pero eso es también una libertad y una ventaja que es importante a tener en cuenta porque muchas veces bueno, pues hay ventanas temporales que te permiten dedicarle más tiempo y disfrutar incluso más de los estudios a la hora de profundizar en ellos. Con lo cual, no hay una fecha de inicio por norma general y es el alumno el que decide cuándo incorporarse al máster. Pues estoy revisando, pero veo que no hay más preguntas que nos hayan lanzado, pero lógicamente, posiblemente a raíz de las intervenciones de los compañeros, de Alejandro, Laura y la tuya, Tania, pueden surgir algunas dudas, así que os invitamos, como hemos señalado a lo largo de esta presentación, a lanzarnos vuestras dudas al correo secretaria.especialización@medac.es, secretaria.especialización@medac.es, para poder resolver aquellas dudas que tengáis o consultar con nosotros cualquier cuestión que os interese saber o profundizar en torno a este área de los másteres. También os invitamos, por supuesto, a conocer la oferta formativa en la web, en nuestra página web, donde en el apartado de especialización profesional tenéis las diferentes ramas, ramas profesionales, con todos los másteres que tenemos a disposición. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Tania, por tu participación y aportaciones. Y quedamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno y mucho ánimo en aquello que vayáis a emprender. Y si es con nosotros haciendo uno de los másteres que os hemos propuesto, pues estaremos más que encantados. Gracias a todos. Gracias.